Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos por aquí en la semana número 4, día 1, y vamos a hablar de Marcos del 1 al 3. Vamos a comenzar con una breve oración. Espíritu Santo, toma control, Señor, de esta palabra. Háblanos, Señor, y que tu palabra se haga totalmente viva. Usa mis labios, esta es tu transmisión, Espíritu Santo, no la mía. Usa mis labios, háblanos. Y esta palabra, Señor, declaro que hoy se hace viva, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues comienza hablándonos acerca de la predicación de Juan el Bautista. Y dice, principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y decía Juan, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Todo Mateo nos la pasamos hablando mucho acerca de la segunda venida del Señor. Podemos ver que cuando Jesús estaba por venir, antes, por venir a predicar, ¿ok? Por venir y llegar a las personas, antes de llegar Jesús a muchos de ellos, había llegado primero Juan, a hablarles justamente acerca de Jesús. Y aquí les decía, ¿verdad? Yo los bautizo para arrepentimiento de pecados, pero va a venir, yo los bautizo en agua, pero va a venir uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Dice que muchos creyeron, ¿verdad? Muchos fueron sanados por él. Muchos se bautizaron, pero también hubo muchos otros que no creyeron. Sobre todo los más religiosos. Sobre todo los que decían que... hay una palabra que dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron. Sin duda muchas veces la religiosidad, las cosas que se nos meten en la cabeza como una religión, son las más difíciles de quitar. Aquello que nos han enseñado de hombre a hombre, enseñanza de hombre, tan difícil de quitarse, ¿verdad? Porque también ahora hablamos de una segunda venida. Jesús ya vino, Jesús ya entregó su vida por nosotros en la cruz, vino a salvarnos. Y está, pues, tanta gente que el Señor tal vez habrá mandado a tu vida para tocar la puerta de tu corazón. Así dice la palabra de Dios, que Él toca la puerta y llama. Recordemos que también dice su palabra, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. ¿Y sabes por qué? No porque Él haga una diferencia entre las personas, como una distinción de personas, si es que así se dice correctamente, no lo sé. Pero no es que Él elija entre unos y otros, sino que lo pudimos ver en diferentes palabras en las cenas, que mandaba a invitar a muchos y no querían venir. Yo no sé cuántas veces el Señor haya tocado la puerta de tu corazón y tú hayas pensado que quien toca la puerta de tu corazón es porque quiere cambiarte de religión. Y tú dices, no, 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 yo creo diferente. No, 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 yo ya conozco. No, si yo conozco la Biblia. No, si yo soy de tal religión.
Pero sabes, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. ¿Será que si el Señor te está llamando hoy a la puerta para cuando venga, si te está queriendo preparar para su venida, será que tú te decidirás por Él o por una religión? Porque hoy, con humildad te lo digo, así como a Juan, que Juan iba adelante para abrir camino, así te lo quiero decir. Aquí estoy yo, que ni soy ni poquito como Juan, ni nada de eso, pero estoy aquí para decirte que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y no es porque quiera cambiarte de religión, sino porque quiere que tengas un encuentro verdadero con Él. Jesús no está tocando la puerta de tu corazón para que dejes de ser católico, para que dejes de ser apostólico, para que dejes de ser mormón, para que dejes de ser testigo de Jehová. No sé cuál sea la religión que tú tengas. Pero Jesús nos está llamando porque va a haber una segunda venida y muchos de nosotros no queremos creerlo. Pero todo el libro de Mateo se la pasó diciéndonos, yo voy a regresar. Yo estoy preparando una vida eterna para ustedes. El que persevere hasta el final, ese es el que llegará. Muchos serán los llamados, pocos los elegidos. No porque, te amo, no porque Él sea un Dios malo, sino porque Él es un Dios justo, que nos está mandando llamar, porque quiere que nos salvemos, pero va a ser nuestra decisión decir, sí Señor, sí te quiero seguir, o no, no quiero. Esa será nuestra decisión. Y dice que después de esto Jesús fue bautizado por Juan. Ya antes en Mateo leímos que Juan no quería porque decía, es que yo no soy digno ni siquiera de desabrochar sus sandalias. Sin embargo, Jesús le dijo, está bien, es necesario que así sea porque Jesús venía a darnos ese ejemplo. El ejemplo de que nosotros tenemos que bautizarnos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esto es importante que también lo entendamos. Nosotros tenemos muchas veces esa enseñanza de que al ser bebitos debemos ser bautizados, pero no hay ninguna parte en la Biblia, en la palabra, en el Nuevo Testamento que hable que los bebés serán bautizados. Esa es parte de una enseñanza que hemos tenido, pero la palabra de Dios dice que incluso cuando Jesús se va, dice, lo que teníamos que hacer es predicar el Evangelio para perdón de los pecados, para arrepentimiento de los pecados y que tenemos que ser bautizados una vez que tengamos arrepentimiento en nuestro corazón. Es para el arrepentimiento de pecados que nos bautizamos, cuando nosotros lo decidimos, cuando nosotros decidimos seguirle a Él. Entonces, después de que se bautizó, dice que Él es llamado al desierto. Y dice que estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Dice que ya cuando Juan fue encarcelado, vino Jesús para Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es este evangelio? Es el siguiente, dice, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es a lo que hemos sido llamados. Esto es a lo que somos llamados nosotros. A arrepentirnos de nuestros pecados. A que creamos en Él. A que creamos que hay una vida eterna después de esta vida. A que entendamos que esta vida sí es pasajera. Esta vida es cortita. Muy cortita comparada con la eternidad.
Y como yo siempre a veces se los he dicho, no nos gusta hablar a veces de lo que va a pasar después de esta vida. A mucha gente ni siquiera le gusta hablar de la muerte, no le gusta hablar de que va a llegar un día en que morirá. Pero normalmente cuando no te gusta hablar de eso es porque no sabes a dónde vas, porque no tienes la certeza a dónde vas. Pero tenemos que tener la certeza de que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que si Jesús nos ha llamado, nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Vamos a una vida eterna, donde nos encontraremos con aquellos que tanto amamos, que también le aceptaron, donde tendremos una vida hermosa y maravillosa. Dice su palabra que Jesús dijo, ¿verdad? Iré a preparar morada. Él habla de una vida eterna para nosotros. Y dice que andando junto al mar de Galilea vino a Simón, que es Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes les siguieron, y en Mateo dice que al instante les siguieron. ¿Cuántas veces tendrá que mandarnos llamar Jesús? ¿Cuántas veces te ha llamado? Con pena yo te digo, a mí me llamó un montón de veces. A mí la primera vez que Dios empezó a hablar a mi corazón por medio de una amiguita, tenía 6 años. Y lo recuerdo perfectamente. Desde los 6 años Jesús ha estado tocando la puerta de mi corazón. Y yo haciendo duro mi corazón. A los 20 años tomé la decisión de decir, sí, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a seguir a Dios y voy a seguir a Dios, y tuve un encuentro con Él. Y tal vez duré algunos 3 o 4 años como mucho siguiéndolo. Después me enfrié, después me alejé. Y así ha pasado en diferentes ocasiones, hasta, sin contar tantos detalles, porque no me alargaría mucho, pero hasta que llegó un día que verdaderamente me rendí. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Estoy cansada de luchar con mis propias fuerzas. Y aunque muchos no lo sepan, pues estaba pasando por situaciones muy difíciles, aún en mi matrimonio. Y cuando me rendí, cuando le dije a Dios, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Ya, me rindo. Y entonces pude sentir cómo el Espíritu Santo me abrazaba y me consolaba, y cómo desde ahí comenzó a restaurar todo en mi vida. Y han pasado algunos años, y desde ahí solo recuerdo la palabra que dice, el que se sienta firme mire que no caiga. Constantemente recuerdo que soy débil, pero también recuerdo que Dios es bueno, que Dios me ama y que Dios quiere usar mi vida. Y si me ves aquí compartiendo esta palabra, no es por otra cosa más que por agradecimiento. Es tanto lo que Dios ha hecho en mi vida que anhelo con todo mi corazón que también lo haga en la tuya. Es tanto lo que Dios ha restaurado en mí que deseo que también lo haga en la tuya. Pero sobre todo, he comprendido que hay una vida eterna. He comprendido que Jesús nos llama a seguirlos. Y te hago la misma invitación que un día personalmente Jesús me hizo, porque ni siquiera puedo decirte, pues sí, Dios tocó mi corazón de muchas formas, pero el verdadero encuentro recuerdo haberlo tenido mientras estaba sentada en el piso del baño y llorando. Un ratito más tarde, sentada justamente en esta mesita, con los pies arriba y haciendo una oración sincera, diciéndole, me rindo a ti. No sé cuál sea la forma en la que el Señor te va a hacer un llamado. No sé si en este momento el Señor esté tocando tu corazón y te esté llamando y te esté diciendo, sígame, sígueme, sígueme que quiero usar tu vida, sígueme que quiero hablarte,
Sígueme que quiero transformar tu vida, sígueme que quiero quitarte el cansancio, que quiero quitarte el estrés, que quiero quitarte el agobio. Sígueme que quiero que dejes de luchar por tus fuerzas. Sígueme que quiero que te rindas porque quiero cambiar todo en tu vida. Quiero bendecirte, quiero prosperarte. No sé si el Señor te está diciendo esas palabras. Tampoco sé si tú le dirás, sí Señor, entra en mi corazón y quédate conmigo. O si simplemente dirás, no estoy listo, no es mi tiempo, no quiero. Dice que Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué pasaría si hoy Jesús toca la puerta de tu corazón y te dice, sígueme? Sé que tienes mucho trabajo, sé que tienes muchos pendientes, sé que tienes mucho estrés, sé que tienes mucho que hacer. No me importa tu edad, no me importa tu preparación, no me importa a qué te dedicas. Y no te lo digo de la forma que a Él no le importes, sino que verdaderamente no hay ningún obstáculo para Él. No importa si tienes 5, 6, 10, 15, 20 años, o si tienes 80 o más. Hasta el último día de tu vida, el Señor quiere usarte. ¿Qué pasaría si Él te diga, ahora quiero que me sirvas a mí? Ahora te estoy llamando, ya no para que hagas tus cosas, sino las mías. ¿Será que seríamos como Pedro y como Andrés y lo seguiríamos al instante? ¿O será que este llamado nos lo hizo hace muchos años, tal vez hace 20, 30 años, y nosotros no le hemos podido dar el sí? Y nosotros seguimos pensándolo. ¿Hasta cuándo seguiremos pensando? ¿Hasta cuándo nos decidiremos a seguirlo a Él y no a una religión? ¿Hasta cuándo lo pondremos a Él en primer lugar? Dice, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Como puedes ver, eran hombres ocupados que estaban trabajando. Tal vez que estaban en familia. Por ejemplo, los hijos de Zebedeo tuvieron que dejar a su padre. ¿Qué será lo que tengamos tú y yo que dejar? ¿Será acaso que tengamos que dejar a un lado a veces algo, a alguien en nuestra familia, alguna religión, alguna creencia, algún conocimiento, algún trabajo? ¿Qué será lo que el Señor nos está llamando a decir? Déjalo y sígueme. Eso solo lo sabes tú porque el Espíritu Santo te lo está diciendo en este momento. Si no te lo ha dicho, te lo dirá. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga y enseñaban. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús te enseña, Él te va a enseñar con autoridad. El Espíritu Santo te va a enseñar, y cuando Él te dé una palabra, te va a tocar tu corazón de tal forma que nunca se te va a olvidar esa palabra. No como cuando te están enseñando solo palabrería y religión. Cuando el Espíritu Santo habla, a ti y a mí no se nos olvida lo que nos está enseñando, porque Él enseña con autoridad. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces, y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando en gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sabes que a ti y a mí y a todos los que creemos en Él, Jesús nos ha dejado esa misma autoridad. Nos ha dejado para que enseñemos con autoridad, pero también nos ha dejado la autoridad de echar fuera a los demonios. Y en el nombre de Jesús hoy quiero echar fuera de ti el demonio de religiosidad, que Dios ha estado hablándonos una y otra vez acerca de la religiosidad. Que una religión no te detenga para seguir a Jesús. Así que en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de religiosidad. Te callas y te vas en el nombre de Jesús. Porque hoy declaro que quien está escuchándome será libre de toda religiosidad y podrá seguir a Jesús, aun si eso implica dejar cierta religión, ciertas creencias, ciertos pensamientos. En el nombre de Jesús eres libre. Eres libre para seguir a Jesús en todo tiempo y en todo momento. No sigas una religión. Jesús no viene por una religión. Jesús viene por su iglesia, que somos tú y yo. Y eso no significa que no te congregues. Congrégate porque es bíblico. Porque es necesario que estemos en el fuego, que nos estemos unos a otros cubriendo en oración. Pero no sigas una religión. No sigas un hombre, no sigas un pastor, no sigas un sacerdote. No me sigas a mí, no sigas una persona. Sigue a Jesús, que es quien está tocando la puerta de tu corazón en este momento. Declaro que aun cuando me escuchabas, si te enojaba, si había una molestia en ti, se quita en este momento en el nombre de Jesús toda religiosidad, toda enseñanza de hombre que está ahí, se va en este momento. Todo espíritu de fariseo, de escriba y fariseo en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús. Declaro que podrás escuchar la palabra libremente. Esto es parte de lo que el Señor nos ha enseñado. Dice su palabra que echemos fuera demonios. Y la religiosidad es un demonio. Es un espíritu que está ahí para hacerte que no sigas libremente a Jesús. Dice que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón, Pedro y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Así que en el nombre de Jesús también declaro que si tienes fiebre, que si tienes alguna enfermedad, que si tienes algún dolor, en el nombre de Jesús eres libre de ella. Eres sano en el nombre de Jesús, eres sana en el nombre de Jesús. Pon tu mano, si te duele la cabeza, ponle la cabeza, los ojos. Si te duele una muela o un diente, en el nombre de Jesús, ese dolor se va. Si te duelen los oídos, en el nombre de Jesús, eres libre. Eres libre de toda enfermedad, eres libre de cáncer, de leucemia, eres libre de enfermedades estomacales, de inflamación, de gastritis y de artritis, en el nombre de Jesús. Si tienes esas dos enfermedades, ya sea enfermedades estomacales o enfermedades en los huesos, en las articulaciones, en el nombre de Jesús declaro que eres libre. Declaro tú que tenías incredulidad, que eres sano en este momento, porque el Señor Jesús quiere enseñarte que Él sigue sanando enfermos, que Él sigue haciendo liberaciones, que eso no quedó en el pasado, que aún sigue sanando tu corazón física y espiritualmente. Si tienes una enfermedad de corazón, en el nombre de Jesús, recibe esa sanidad en tu corazón, porque el Señor quiere que vayas y le sirvas libremente. Y quiere mostrarte por medio de esta sanidad que Él te está mandando llamar. Quiere quitarte toda incredulidad. Él quiere que le conozcas como ese Padre sanador. Así que en el nombre de Jesús echo fuera todo espíritu de enfermedad y muerte. Si tenías un decreto de muerte, si tenías un decreto de muerte en tu vida, un diagnóstico de muerte, en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte se va. Y ese diagnóstico es cambiado a tu favor, para que vayas, así como Pedro y sus hermanos,
y a estos hombres que estaban ahí y les sirvas, así como la enfermedad dejó a la suegra de Pedro y le servía. Así en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en ti, cualquiera que sea tu dolor. Aún si has estado tratando de bajar de peso por años, aún si tienes obesidad, el Señor quiere mostrarte que para Él lo que es importante para ti, también es para Él. Toma tu sanidad. Declaro que ese sistema endocrino en el nombre de Jesús es sanado y tú eres sana en el nombre de Jesús y puedes perder aún ese peso porque el Señor quiere mostrarte su misericordia y quiere que le sirvas, quiere que le sigas en el nombre de Jesús. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que tal vez tú creas que no hay muchos endemoniados, pero los hay. Y a veces no se ven como nosotros pensamos. Muchas veces esos demonios están ahí ocultos. Y parece una persona totalmente normal, pero cuando viene la unción del Señor, cuando la unción de Jesús está frente a ellos, comienzan a manifestarse. Así que en el nombre de Jesús, donde quiera que tú estés, si hay un demonio, en el nombre de Jesús, se manifiesta en este momento, pero se calla en el nombre de Jesús y sales de esta persona. En el nombre de Jesús, dejas libres a estas personas, te callas, te ato, te callas y te vas en el nombre de Jesús. Te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que acabas de ser libre de un demonio. Y solamente sabes qué sientes. Sientes paz, sientes gozo, sientes alegría, sientes que esa voz que te estaba diciendo que no lo ibas a lograr, que no ibas a poder, que eras fea, que eras gorda, que estabas enfermo, que nunca ibas a sanar, que la muerte vendría por ti o que terminarías tu vida en soledad. Todo eso se calla y se va en el nombre de Jesús. Desconozco qué era lo que te decían al oído, pero he dado la orden que se calle y que se vaya y se ha ido en el nombre de Jesús. Si tú lo puedes creer, yo también. Dice aquí que sanaba a muchos que tenían enfermedades y a los endemoniados. Dice que toda la ciudad se agolpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Eso es lo que Jesús sigue haciendo, todavía lo sigue haciendo, todavía sigue usando personas simples como tú y como yo. Personas que tal vez no merecemos ser usadas por el Señor, que tal vez no tenemos la preparación, que tal vez ante los ojos de los religiosos ni siquiera deberíamos estar siendo usadas por el Señor por ser mujeres, por vestir en pantalones. Pero el Señor usa a quien quiere usar y no podemos limitar a Dios en a quién habrá de usar. Mucho menos cuando el reino de Dios se ha acercado y Él quiere hacer libre a las personas. Y como dice su palabra, si estos no hablaran, aún las piedras hablarían. Si el Señor te ha dado un ministerio y te ha puesto como un pastor y solamente has estado usando religiosidad has estado enseñando, si te ha puesto como un sacerdote, como un pastor, como un líder, y tú no estás echando fuera los demonios, y tú no estás sanando los enfermos como el Señor te ha llamado a hacerlo, va a usar a quien menos tú creas, porque Él quiere usarte a ti, pero si tú no lo haces, va a usar a quien esté disponible. Y quiero decirte, yo estoy disponible. Y muchos de los que están escuchando ahora están disponibles y el Señor te quiere usar. Si tu corazón está disponible, si tú le crees, el Señor quiere usarte para echar fuera demonios. Así de simple, es Él el que lo hace.
El Señor quiere usarte para sanar a los enfermos. El Señor quiere usarte para sanar muchos corazones que están heridos. Hay mucha gente con necesidad de conocer de Dios. Y si tu corazón está disponible, como estuvo el corazón de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, Él quiere usarte a ti también. Así que si tú quieres que te use, dile amén. Dile amén. Dile, sí, Señor, yo quiero trabajar para ti. Y el Señor te va a comenzar a usar en sobremanera. Dice que Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Jesús quiere hacerte limpio en esta hora. Él quiere. Si tú quieres, Él quiere. Sé limpio en el nombre de Jesús. Sé limpio, sé sano en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que tengas, así fuera rechazo, en el nombre de Jesús eres limpio. Es sanada toda enfermedad en la piel, toda llaga, toda herida. Toda enfermedad de piel en el nombre de Jesús en este momento es sanada. Así como Jesús sanó esta lepra, así Jesús mismo en persona está ahí contigo y está sanando toda enfermedad de la piel, toda llaga, toda herida, aún si tuvieras una llaga en tu estómago, aún si hay heridas dentro de tu estómago, en el nombre de Jesús, toda llaga en la boca, en la lengua, aftas, acné, toda enfermedad de la piel en este momento en el nombre de Jesús es sana. Eres sana en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, el Señor ya lo hizo. Pero dice, y así que hubo hablado al instante, la lepra se fue como se ha ido al instante. Toda enfermedad en tu piel, tú vas a ver cómo tu piel comienza a limpiarse a partir de este momento. Y del acné ni te vas a volver a acordar en el nombre de Jesús. De esas llagas, de esas ámpulas que te salían en el nombre de Jesús. Yo no conozco el nombre de esa enfermedad, pero hay una enfermedad que hace que la piel salgan como granos y sangren. Y cuando era niña, había unas vecinitas que tenían esa enfermedad, y esa enfermedad era una maldición generacional. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Telma, Patty y Sandy son libres de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y es cancelada esa enfermedad generacional. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, nadie más volverá a heredar esa enfermedad. Y si tú también tienes esa enfermedad, en el nombre de Jesús, a partir de este momento eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús de toda llaga y toda enfermedad en la piel. No porque lo digo yo, sino porque Jesucristo está ahí tocando la puerta de tu corazón y sanándote. Su Espíritu Santo te está cubriendo desde la cabeza hasta los pies. Tú solo estás sintiendo un fuego, un calor sobre ti mientras estás sanando tu cuerpo. Porque no solamente estás sanando enfermedades de la piel, la enfermedad que tú tengas en este momento, dísela al Señor. Dile, me rindo a ti, quiero ser limpio, quiero ser libre, y el Señor lo está haciendo en este momento, así como cuando le dijo, si quieres, límpiame. Él quiere limpiarte. Eres sano en el nombre de Jesús. Sé que después que lo sanó, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada, sino que ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En este caso Jesús tenía en aquel tiempo una razón específica para decir, no digas nada, porque sabía que después ya no iba a poder entrar a la ciudad y básicamente las puertas de la ciudad se cerraron porque ya era tanta su fama que no podía entrar. Sin embargo, en tu caso, yo quiero decirte algo.
Si el Señor ha hecho una sanidad en este momento contigo, ve y cuéntale a los demás que Jesús sigue haciendo milagros. Ve y cuéntales que Jesús te ha tocado y ha hecho una sanidad, para que su fama se siga extendiendo por todas partes, para que la gente sepa que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue haciendo sanidades. Dice la palabra de Dios, dad de gracia lo que recibes de gracia. Si Jesús ha hecho una sanidad en ti, declaro que recibes el don de sanidad también. En el nombre de Jesús, recibe don de sanidad. Recibe don de sanidad y ve y ora por las personas en el nombre de Jesús. Porque así como Jesús te ha sanado en este momento, Jesús va a seguir sanando personas que están a tu alrededor y te va a traer personas a tu alrededor para que sean sanadas. Tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Yo oro por ti que toda esterilidad física y espiritual sea quitada y que si no has podido dar fruto, en el nombre de Jesús comienzas a dar fruto. Fruto en sobremanera, más del 100%. Y oro también que si tienes un problema de esterilidad, que si no has podido tener hijos, o que si ya tienes hijos y dejaste de poder tener un hijo más y quieres tener un hijo más, en el nombre de Jesús, esa esterilidad se va de ti y de tu esposo o de tu esposa en el nombre de Jesús. Declaro que pronto tendrás en tus brazos ese bebé. Y declaro que pronto ese ministerio que no daba a luz, también dará a luz, porque también hay embarazos espirituales. Son los llamados que el Señor nos hace. Muchas veces somos estériles espiritualmente y no podemos dar fruto, pero en el nombre de Jesús esa esterilidad se va de tu vida y vas a comenzar a ser de bendición en tu casa, en tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, aún en redes sociales, en el nombre de Jesús. Dice que Jesús también sana a un paralítico. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. Cuando se oyó de Jesús, inmediatamente se juntaron muchos. ¿Sabes por qué? Porque había mucha necesidad. Había necesidad de escuchar palabra de Él y había necesidad de ser sanados. ¿Tú sabes lo que pasa cuando en una iglesia el Señor comienza a hacer sanidades? Porque es Jesús quien lo hace. La gente comienza a golparse y a venir de otros lugares. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha necesidad. Hay mucha gente enferma que necesita recibir sanidad. Hay mucha gente que tiene hambre de recibir palabra del Señor Jesús. Y el Señor no solamente quiere usar una iglesia, no solamente quiere usar un pastor, una pastora. Él quiere usar a todos sus hijos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso quiere usarte a ti y a mí también. Aunque no nos sintamos preparados, aunque no nos sintamos listos, aunque sintamos que no tenemos nada que ofrecer. Recuerda a aquel niño de los panes y de los peces. Si tú tienes solo 2 panecitos en tu casa, dáselos al Señor, que para el Señor no solo alimentará 5,000 que eran los hombres, sino tal vez 15 o 20,000 o más, que son aquellos que no fueron contados. Tú no sabes hasta dónde puede llegar la palabra que tú le des a alguien. Tú no sabes hasta dónde puede llegar si tú oras por una persona y esa persona sana y esa persona comienza a orar por muchos otros y comienzan a ser sanos. Tú siembra la semilla que el Señor se va a encargar de todo lo demás. Y yo también recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Tengo que hacer una pausa para dar una palabra. Hay una pastora que yo amo mucho que de alguna forma en el mundo espiritual la veo, aparte de mi mamá que amo y amo muchísimo, como una madre espiritual, como esa persona que Dios ha puesto en mi camino para bendecirme y para enseñarme. La pastora Irma, y es mi amiga y ella me ha enseñado algo, ella me dio un testimonio. Ella ha sido muy usada en el mundo
espiritual en liberación. Y quiero compartirte esto contigo. En una ocasión había una mujer que estaba a punto de ser internada en el hospital psiquiátrico porque estaba loca. Y vinieron sus hermanas a hablar con ella y le pidieron que orara por ella. Y cuando ella iba a orar por esta persona, el Espíritu Santo la guió a que en lugar de tener una oración fuerte y con gritos y palabras fuertes para que ese demonio saliera de ella o esos demonios salieran de ella, el Espíritu Santo solo le dijo que la peinara. Péinala. Y dice que el cabello de esta muchacha estaba totalmente hecho nudos, 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 tanto que se tardó varias horas quitando todos los nudos. Y ella acariciaba, y acariciaba, y acariciaba, y acariciaba el cabello. Mientras le tocaba el cabello y mientras le deshacía los nudos, esta persona comenzaba a ser libre. Esa persona comenzó a ser libre de tal forma que cuando la llevaron al psiquiatra ya no tenía nada. Y le dijeron, es que no la podemos internar porque ya está sana. Han pasado años y esta mujer sigue siendo sana. Bueno, mientras yo estaba leyendo esta palabra, el Espíritu Santo me estaba mostrando a una mujer que se dedica, que trabaja con cabello todo el tiempo. Si tú trabajas con cabello, recibe esta palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Pero Dios me estaba mostrando específicamente a mi prima Verónica. La estaba viendo cómo estaba poniendo las extensiones que ella pone y estaba con el cabello. Y mientras estaba haciendo eso, el Espíritu Santo me mostraba cómo Dios estaría usándola con sus clientes para que conozcan del Señor, para que sean libres. Dios tiene muchas formas de usar a las personas. En mi caso, a mí me dijo que muchas mujeres con el corazón herido llegarían a mí y llegarían para ser sanadas, para ser restaurado su corazón, y que cuando yo las abrazara estarían siendo libres. Y en el nombre de Jesús declaro que en lo que sea que tú estés trabajando, el Señor te va a mostrar la forma en que va a hacer libres a las personas. No todo siempre es con gritos, no todo siempre es con voz alta, a veces es con amor, a veces es con un abrazo, en este caso es peinando a las personas. Y cuando vieron que moví la mano así, era Dios confirmándome, porque de la persona que Dios me dio esta palabra me estaba llamando. Es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. No voy a dar más detalles, pero prima, el Señor me habló de ti y me dijo que va a usarte grandemente en tu trabajo. Grandemente. Me habló y me confirmó. Bueno, en lo que sea tu trabajo, el Espíritu Santo va a comenzar a usarte grandemente. Tuve incluso que hacer una pausa porque el Espíritu Santo me lo estaba mostrando. Y cuando el Espíritu Santo te hable, sé obediente. Sé obediente en lo que el Señor te mande. Bueno, continúo con la lectura. Dice, entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recuerdan en el momento que yo les dije que las hermanas de la muchacha que tenía locura vinieron con mi amiga la pastora Irma
para que orara por la muchacha. Realmente no era la fe de la muchacha, porque la muchacha estaba pasando por locura. Fue la fe de sus hermanas. Muchas veces el Señor va a usar la fe de alguien más para hacerte libre a ti. O muchas veces el Señor va a usar tu fe para hacer libre a alguien más. En este caso, ellos 4 fueron usados para que por su fe Jesús hiciera una sanidad, y no solamente una sanidad, también una liberación, porque aquí dice que lo primero que hace es sus pecados. Hay muchas posibilidades, no te puedo decir que sea tal cual, pero hay muchas posibilidades que la enfermedad que lo tenía en ese lecho pudiera haber sido a causa de un pecado. O también te puedo decir que al librarle de los pecados, pues le dio la salvación. Muchas veces a causa de tu fe, alguien va a recibir liberación, alguien va a recibir sanidad y alguien va a salvar su vida y va a dejar de perderse en el infierno como estaba destinado a causa de su pecado, y va a ser salvo. El Señor quiere usarnos. Pero dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales les cavilaban en su corazón, o sea, dudaban en su corazón, juzgaban en su corazón. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir para el paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa y anda. Si tú estás en silla de ruedas, a ti te digo, tus pecados te son perdonados si vienes al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda, eres salvo y eres sano en el nombre de Jesús. Hay más de una persona que al escuchar esto en el nombre de Jesús te levantas y caminas. Eres sano. Y va a haber muchos religiosos que al escuchar esto se van a poner así. ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad se topa con la fe. La religiosidad hace que tú no puedas creer que Jesús sigue haciendo milagros. La religiosidad no te permite creer que Dios pueda usar una persona para decirle: eres sano, tus pecados te son perdonados, eres libre. Eso es lo que hace la religiosidad, pero en el nombre de Jesús esa religiosidad se va ahora. Y aún tú que estás ahorita con esos pensamientos entrecruzados de decir, bueno, lo que esta mujer está hablando, ¿es de Dios o no es de Dios? El Espíritu Santo está ahí contigo y quiere que le conozcas. El Espíritu Santo está tocando tu corazón en este momento y quiere echar fuera la religiosidad de ti. Y quiere decirte que no solo usará a esta mujer, sino que te usará a ti también. Que hoy estás que no puedes entender y que no puedes creer y que no entiendes por qué esta mujer te habla del Espíritu Santo. No puedes creer por qué esta mujer está diciendo que unas personas se van a levantar de la silla de ruedas si ni siquiera las está viendo. Eso es fe. Y esta misma mujer, en el nombre de Jesús, dirigida por el Espíritu Santo, te dice a ti hoy: vas a ser usado en sanidades y milagros. Vas a orar con autoridad. Tal vez aún más que con la que yo te estoy hablando en este momento. El Espíritu Santo está ahí contigo dándote autoridad. Toma el don de milagros y sanidades, porque el Señor va a usarte aún en la iglesia donde vas, aún donde no creen en el Espíritu Santo, aún donde no creen en las sanidades. Te va a usar grandemente. Vas a ver personas con VIH ser sanadas. Vas a ver personas con cáncer ser sanadas. Vas a ver endemoniados ser liberados
en el nombre de Jesús. Si tú lo crees y lo recibes en el nombre de Jesús. Linda, si tú lo crees en el nombre de Jesús, vas a ser usada grandemente en milagros y sanidades. Y gracias, Señor, porque vas a usar a varias de mis primas en milagros y en sanidades. Grandemente. Aún Señor, aún vas a usar a mi familia que tal vez no me esté escuchando en este momento, pero que tiene creencias distintas, Señor, que por la religión han sido enseñados a que ya no hace sanidades, a que el Espíritu Santo solamente es una energía, pero no. En el nombre de Jesús, así como tú me mostraste en un sueño, Señor, vas a quitar esa religiosidad y vas a usar, Señor, aún a nuestra familia. Vas a usar aún a nuestra familia, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para hacer sanidades y milagros. Aún los que pensamos que no van a creer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Gracias porque estarás quitando religiosidad incluso de mis familiares, Señor. Porque estarás, Señor, dándoles una nueva enseñanza y van a estar teniendo un encuentro con tu Espíritu Santo, porque tú quieres hacerlo así, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque de muchos estás quitando religiosidad. Dice, entonces él se levantó y seguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Tal vez en el lugar que tú asistes hay mucha religiosidad y nunca se han visto las sanidades. Pero a causa de esta palabra que el Señor te está dando en este momento y que tú estás creyendo en este momento, va a empezar a haber sanidades en tu iglesia. Y Dios va a comenzar a usarte a ti. Dios va a comenzar a usarte a ti, porque eres quien está creyendo. Después de esto vino el llamamiento de Levi, que es Mateo. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Todo el que viene a Jesús con un corazón sincero y dispuesto les enseña. Jesús aún sigue enseñando. Dice que Él nos dejó su Espíritu, el Espíritu Santo, y dice su palabra que Él nos enseñará. Aún nos enseñará a orar como conviene. Es que cuando tú y yo oramos y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo la oración, es Él orando, no tú y yo. Dice, no te preocupes por lo que habrás de decir, porque yo te enseñaré lo que habrás de decir. No te preocupes por cómo habrás de orar por los enfermos, el Espíritu Santo te lo va a enseñar. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba, y te va a usar para enseñarles también. Lo que el Espíritu Santo te está enseñando, te va a enseñar para usar, te va a usar para enseñar sobre el Espíritu Santo. Vas a tener una sed y un hambre de ver quién es el Espíritu Santo. Vas a estar, y cosas que antes habías leído y no habías entendido, vas a comenzarlas a entender, porque el Espíritu Santo te las va a enseñar y te va a guiar de cómo enseñar sobre el Espíritu Santo y de cómo orar por las sanidades, y las sanidades van a empezar a ocurrir en sobremanera. Si tú crees, es posible, dice su palabra, para el que cree todo es posible, dice su palabra. Ya te he dicho que si creyeres verás mi gloria, verás su gloria, veremos su gloria. Dice, y al pasar vio a Levi, que es Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Va a haber gente que va a dejar el trabajo que ahora tiene para seguir a Jesús. Y mira que el trabajo de Mateo era un trabajo bien remunerado. Y él dijo, vale la pena seguirlo. Pero va a haber muchos otros que no van a tener necesidad de dejar su trabajo, porque en ese trabajo bien remunerado que tienen van a ser más bendecidos y más multiplicados. Y el Señor los va a usar grandemente aún en ese trabajo. Aún en ese trabajo.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Mira, no estaban sentados a la mesa los escribas y fariseos, que eran los que eran doctos en la ley, que tenían bastante conocimiento, que sabían bastante, porque solo eran religiosos, porque solo estaban buscando cómo entregar a Jesús. ¿Sabes los que estaban sentados? Eran publicanos. Eran aquellos que eran conocidos por ser pecadores, pero sabes, habían venido al arrepentimiento, porque dice, ¿verdad?, que ya le seguían. Dice, porque había muchos que le habían seguido. Tal vez tú y yo podemos ser conocidos y tener una mala fama. Y tal vez cuando nos vean hablar del Señor digan, y está hablando del Señor, pero sí, tú y yo que tal vez no hayamos sido conocidos tal vez como pecadores. Pero es que eso es lo que hace Jesús cuando toca tu corazón, cuando verdaderamente te llama. Tu vida es transformada. Que ya no quieres seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes, sino que ahora quieres servirle. Ahora quieres servirle. Y dice, ¿verdad? Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Tengo otra palabra. Y no solamente es para una de mis primas. Es para testigos de Jehová, que van por las puertas llevando la palabra, las buenas nuevas del Señor. Y que vas y te topas con gente enferma. Comienza a orar por sanidad por ellos, porque el Señor quiere sanarlos. Ya no vayas a las casas nada más a llevar la palabra y a merendar. Ya no vayas a llevar solamente folletitos. Ve y lleva al Espíritu Santo contigo. Ve y lleva la presencia de Dios contigo, porque hay gente que tiene cáncer ahí donde estás tocando la puerta. Hay gente que tiene enfermedades graves y Jesús quiere sanarlas por medio de ti. Cuando vayas a llevar la palabra del Señor, llévales también sanidad, porque el Señor quiere usarte. Recibe don de sanidades. ¿Eres testigo de Jehová? Y has estado llevando la palabra. Y has visto gente enferma. Y has tenido impotencia. Pero en el nombre de Jesús, eres libre de esa impotencia. Y eres libre de ese sentir que te causa el ver a las personas y no poder hacer nada por ellos. En el nombre de Jesús, declaro que la sangre de Cristo te cubre ahora. Que cuando vayas a llevar la palabra, también llevarás sanidad. Esa palabra es para ti. Tómala, recíbela. El Espíritu Santo te va a acompañar. Hoy que tienes esa curiosidad de saber quién es el Espíritu Santo, es el que te va a llevar a los lugares donde hay gente enferma para que sean sanados. Y aunque tú no seas de ninguna otra religión, el Señor va a empezar a tocar tu corazón y va a empezar a poner gente a tu alrededor que necesita ser sanado. Gente con cáncer, gente con diabetes, gente con enfermedades mentales, gente con diferentes enfermedades. Confía. Tú solo tienes que orar, solo tienes que creer y es el Espíritu Santo, es Jesucristo en persona ahí contigo haciendo esa sanidad y dale toda la gloria a Jesús. Pues sí, dice que al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos sino a pecadores.
El Señor quiere usarte grandemente para hacer sanidades, grandemente. Bueno, después de eso dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David? Perdón, es que dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué era más importante? ¿Que David y los suyos comieran, se alimentaran, o que guardaran las reglas? ¿Qué era más importante? ¿Que los discípulos tuvieran alimento o que respetaran el sábado? A veces, sobre todo después de esta palabra, te vas a empezar a confrontar con qué cosas que en la religión que estás te enseñaron se van a contraponer a lo que el Espíritu Santo te está llamando. Y el Espíritu Santo nunca te va a llamar a algo que se contraponga con la palabra. Siempre va a ir acorde con la palabra de Dios. Pero sí te va a llamar a hacer cosas que vayan en contra de la religiosidad, como con los fariseos. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mira lo siguiente. El Señor me acaba de dar una palabra. Yo creo que es para más de una persona. Para personas que han estado en una religión donde las sanidades y los milagros no ocurren. Donde en esta religión no creen que Jesús sigue haciendo milagros. Donde no creen que el Espíritu Santo puede llenarlos y usarlos de tal forma que pueda haber una liberación o que pueda haber sanidad. Pero ve esta pregunta. ¿Qué es lo lícito hacer? Si te encuentras con una persona que tiene cáncer, que tiene una enfermedad, la que sea, y de pronto sientes en tu corazón que debes orar por esa persona para que sea sana, pero en la religión que has estado te han dicho que cuando vayas a visitar, pues no vas a orar por sanidades porque eso fue cosa del pasado. ¿A quién vas a escuchar? ¿La enseñanza que te han enseñado en esa religión? ¿O al Espíritu Santo que te está diciendo, pon tu mano porque quiero sanar a ese enfermo? Si Jesús te estuviera haciendo esta pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que te enseñaron en tu religión? ¿O vas a hacer lo que Jesús te está llamando a hacer, que es ir y orar por ese enfermo porque quiere sanarlo? Ojalá hagas lo que hizo Jesús. Tengas el valor, extiendas tu mano, ores por esa persona y le declares sanidad porque esa persona va a sanar.
Porque si no, dice aquí que entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús va a hacer esa sanidad. Esa persona que el Señor está poniendo en tu corazón y en tu mente, o esa persona con la que Dios te va a cruzar y te va a decir, ora por él porque quiero sanarlo, como quiera va a ser sana. Porque Él va a usar a alguien más, porque aquí dice que Él mismo dijo, extiende tu mano y vas a ser sano, porque la misericordia de Dios lo va a alcanzar. Pero tú te vas a perder la oportunidad de que Dios te use, no solo para sanar a Él, sino de ahí en adelante para sanar a muchas otras personas. Así que vengo a ti a decirte que el Señor quiere usarte haciendo milagros y sanidades, que no te resistas, que el Señor no tenga que entristecerse por una dureza de nuestro corazón, porque no le queremos creer que nos puede usar para sanidades, porque no le queremos creer que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue haciendo sanidades. Así que este es el momento donde yo te hago un llamado al arrepentimiento. Si has sido muy religioso o si has sido muy testarudo y el Señor te ha llamado una y otra vez a seguirla, a servirlo, a simplemente enamorarte de Él y te has estado haciendo duro. Hoy quiero decirte que el Señor Jesús está nuevamente tocando la puerta de tu corazón para hacerte un llamado y decirte, sígueme, déjame entrar en tu corazón. Si hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, solamente si hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora quiero hacer a un lado toda mi religiosidad. No quiero seguir una religión de ninguna denominación. Quiero seguirte a ti. Quiero ser un seguidor de Cristo. Y si no lo sabías, ser cristiano no significa a qué religión vas o a qué iglesia vas. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Hoy quiero convertirme en tu seguidor, Señor Jesús. Hoy quiero seguirte a ti y no a una religión. Hoy quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hoy quiero conocerte, Espíritu Santo. Hoy quiero que me uses. Hoy quiero que sanes mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies y que quites toda llaga en mi cuerpo. Y que me sanes, que sanes mi estómago, que sanes mi cabeza, que sanes mi cuerpo. Porque hoy quiero conocerte como ese Dios sanador. Pero no solo quiero quedarme con el milagro, quiero quedarme con el hacedor de milagros. Enamórame de ti. Jesús, enamórame de ti. Enamórame de tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero ser usado por tu Espíritu Santo. Yo quiero ser usada por tu Espíritu Santo. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús y quiero conocer a tu Espíritu Santo. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por pagar por mí a precio de sangre. Hoy quiero cumplir tu palabra que dice que eche fuera demonios, que libere cautivos y que sane a los enfermos. Si aún lo sigues haciendo, quita mi incredulidad y úsame. Usa mis manos. Quiero ver cómo los enfermos sanan. Quiero creerte. Ayuda a mi incredulidad. Quítala. Y quita toda religiosidad en mí, porque quiero ser usado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo nunca digo que compartas el video, pero esta vez, si el Espíritu Santo te ha hablado de alguna persona, envíale este video. Y no tomes toda esta palabra para alguien más. Si tú estás viendo o escuchando este video, es porque Dios quiere hablarte a ti. No a tu vecino o a tu amigo, a ti. Y
si no pusiste atención en la palabra por estar pensando en que esta palabra es para alguien más, vuélvelo a ver desde el principio, que el Señor quiere hablarte a ti. Bueno, dice que después de ahí dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Grandes multitudes viniendo a Jesús. Y que Jesús tenga que estar trabajando con nuestro duro corazón una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que hablarnos? ¿Hasta cuándo habrá un arrepentimiento genuino en nuestro corazón? Yo quiero creer que hasta hoy. Que es hoy el día en el que el Señor toca nuestro corazón, toca la puerta y nosotros le decimos, sí, entra a mi corazón y quédate conmigo. Dice que oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. Dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Toda plaga en el nombre de Jesús se va de tu casa. Toda plaga. Aun si hay plagas de cucarachos, de hormigas, de ratones, de moscas. Eso es espiritual y en el nombre de Jesús se va. Se va de nuestras casas toda plaga. Se va de los viveros toda plaga de una forma sobrenatural en el nombre de Jesús. Aún de tus plantas, aún de las plantas. Aún de las plantas en el nombre de Jesús se va toda plaga. Se va toda plaga en el nombre de Jesús. Toda plaga en tu casa, toda plaga en tus plantíos, en tus sembradíos, en tu casa, en tu alacena, aún en tu carro, donde sea que haya una plaga, en el nombre de Jesús la echo fuera, se va de una forma sobrenatural en este momento. Pues dice, ¿verdad?, que Jesús está ahí tocándote a ti, tocando todo lo que te pertenece y toda plaga se va, en el nombre de Jesús. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres hijo del Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. A ti y a mí y a muchos otros el Señor nos está mandando llamar. No solo está llamando a 12, esta vez está llamando a multitudes para que estemos con él y para enviarnos a predicar. Recordemos que dice la palabra que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, y yo oro en este momento que los obreros comencemos a multiplicarnos, que seamos más obreros, que nos convirtamos en obreros, pues la mies es mucho. Esto significa que hay mucha necesidad, mucha gente que necesita conocer del Señor y pocos los que quieren hablar de Él. Y recibe esta autoridad. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. A ti y a mí que estás escuchando, si estás escuchando esta palabra es porque el Señor te quiere mandar a hablar, a predicar. Aunque tengas tu trabajo, aunque hagas tus cosas, en todo lo que tú hagas vas a ser prosperado. Todo lo que emprendas, dice su palabra, que prosperará. El trabajo de tus manos va a prosperar, pero mientras estés trabajando, el Señor te va a estar usando grandemente también. Y dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estableció, dice, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela, esta es tu confirmación. Recíbela. Está en Marcos 3, 14 y 15. Marcos 3, 14 y 15. El Señor te está llamando a predicar y te está dando autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto no solamente es para mí, esto no solamente es para uno que otro, esto es para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que cree en Él. Si tú le crees, para el que cree todo es posible.
Si tú le crees, recibe en el nombre de Jesús autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios y para llevar la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y después de esto, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Lorena, el Señor te llama. El Señor te llama, tiene planes y propósitos grandes para tu vida. Recibe toda autoridad para echar fuera demonios, sí, recibe autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Donde pongas tu mano en el nombre de Jesús, esta palabra es para Lorena y para muchos otros también. Donde pongas tu mano, el Señor va a hacer las sanidades. Tú solamente tienes que orar y declarar sanidad. Se sana en el nombre de Jesús y la persona va a sanar. Cuando se te presente un endemoniado, no tengas miedo. Solamente dite, ato, te callas y te vas en el nombre de Jesús. Porque el Señor te está dando autoridad. Solo cuida de estar en santidad. Solo cuida de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no tener puertas abiertas. Cuando uno va a servirle al Señor, uno tiene que cerrar toda puerta espiritual y no estar en pecado. Bueno, reciban esa palabra para quienes haya sido. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Es que es verdad. Va a llegar el momento en el que el Señor empiece a poner tantas personas con tantas necesidades que vas a estar ocupado, que vas a estar ocupada. De pronto vas a recibir llamadas que te van a decir, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por esta persona? ¿Puedes venir a orar por esta persona? De pronto a lo mejor nadie te invitaba a ninguna parte, pero cuando el Señor empiece a usarte, te van a invitar a muchas partes. Sé humilde, que el humillado será exaltado, pero el que quiere su propia gloria y el que quiere su propio reconocimiento va a ser avergonzado. ¿Quieres que el Señor te use en sobremanera, en sanidades, en milagros? Mantén humildad. Mantente recordando que somos bien pequeñitos, que somos chiquitititos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Sí? Muchos van a decir de nosotros, está fuera de sí, ¿qué le pasa? ¿Ya viste los videos que está subiendo? ¿Ya viste cómo está orando? ¿Ya viste lo que está diciendo? Está fuera de sí. ¿Sí? Esto es fe. Esto es fe. Que tú ores, aun cuando no estés viendo las cosas físicamente, pero el Espíritu Santo te las va a mostrar, tú las vas a declarar y el Señor los va a hacer. Y tú vas a confiar, porque la obra y el milagro no lo haces tú, la sanidad no lo haces tú, la hace el Señor. Aunque muchos digan que estás fuera de sí, sobre todo los religiosos. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Prepárate, porque de mí y tal vez de ti, si empiezas a echar fuera demonios, muchos religiosos van a decir que estás endemoniado, que eso no. Pero ve lo que les contesta Jesús. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Recuerda que el Señor te puede perdonar todo, todo. No hay nada en esta vida que nosotros hayamos hecho que Él no nos pueda perdonar. Pero ve lo que dice aquí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. De Jesús. Así que si hay cosas que aún no comprendes,
como esto de echar fuera demonios, como esto de las sanidades. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida que mides serás medido. No te atraigas una maldición, Diokis. Mejor pídele al Espíritu Santo que te revele. Que si tú no crees en el Espíritu Santo, dile, si tú existes, revélate a mí, yo te quiero conocer. Y Él se va a mostrar a ti. Y Él te va a dar palabra tras palabra que te va a hacer que entiendas que Él es real. Y después de esto, ya por último, para terminar, habla acerca de que vinieron su madre y sus hermanos y estaban afuera, pero a causa de que había tanta gente no podían entrar. Entonces le dijeron, hey Jesús, aquí está tu mamá y tus hermanos, te están buscando. Y dice que Jesús dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor quiere que hagamos su voluntad y que no tengamos una casa dividida. Así que, si tienes una casa dividida, voy a orar por ti. Permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que sigas tú dirigiendo esta oración, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Padre, sé tú hablando a nuestros corazones. Llénanos con tu presencia, llénanos con tu Espíritu Santo. Si hay matrimonios que están a punto del colapso, a punto del divorcio, Señor, sé tú restaurándolos. Padre, que ninguna religión divida los matrimonios. Que ninguna religión divida un matrimonio en el nombre de Jesús. Tú nos has llamado a paz, Señor, a gozo, a alegría, a tu presencia, Señor. Llena ese hogar con tu presencia y quita toda religiosidad, Señor. Que en esas casas, Señor, se puedan celebrar los cumpleaños y puedan tener esas fechas importantes, Señor, que quiten toda religiosidad, Padre mío. Porque es más importante estar en armonía, estar en paz, estar abrazados, convivir en familia, que el estar discutiendo si la Navidad se celebra cuando fue en esa fecha o en alguna otra fecha. Lo importante no es la fecha, lo importante es celebrar a Jesús. Lo importante es estar unidos, lo importante es estar en armonía, lo importante es estar... El amor es más importante que la religión. El amor es más importante que la religión. Así que yo oro por ti, que caiga toda religiosidad y que seas lleno del Espíritu Santo y que seas lleno de amor, que tengas tanto amor en tu corazón que lo tengas que repartir por todas partes. Bendigo tu hogar, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hermanos, tus hermanas. Bendigo tu entrar, tu salir, tus finanzas, tu trabajo. Declaro que tu alacena se llenará, que tu refrigerador se llenará, que tu bolsillo se llenará, que tendrás tanto que podrás repartir. Lo que el Señor nos da no es para que nos lo quedemos. Recordemos que el agua, cuando está estancada, se pudre, se echa a perder, se contamina, pero cuando el agua corre, siempre brota más y más y más y más. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que seamos como un venero de agua, como un ojo de agua que está brotando agua viva, agua nueva, y que corre, y que corre, y que corre todo lo que el Señor te da. Si llena tu alacena, si llena tu despensa, si llena tu refrigerador, si llena tu bolsillo, comparte. Si te llega mucha ropa, comparte. Comparte de lo que el Señor te ha dado. Si te da palabras, si te da palabras, si te da conocimiento, si te da sabiduría, si te da de su Espíritu Santo, si te da de su presencia, compártela, que entre más compartes, más llega a ti. En el nombre de Jesús, pues gracias por acompañarme, te bendigo, nos vemos mañana.